Aquí tenemos a la doctora Mercedes Schnell, profesora de la Universidad Central de Venezuela, cuyo mayor éxito ha sido ser madre de Vicente Uribe. Tanto fue que no tuvo más. Exacto, sí, suficiente. Sí. Pero mira, No, 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 era justamente, por la perfección que no lo tuve más, era por la Ah, perfección. No ves que exacto. salió perfecto. ¿Te das cuenta? A la primera va la claro. vencida, entonces No para qué. había, Sí. sí, sí. Pero justamente te iba a preguntar eso, o sea, pues no lo hemos hablado tanto, que tú fuiste una de las primeras personas, primeras mujeres en estudiar Ajá. medicina, ¿no? En Venezuela. No, Ujú. mi mamá. Tu mamá. Mi mamá, Wow. increíblemente, no estudió, no llegó a ser médico, pero ella se inscribió en la universidad y empezó en la universidad. Y mi tía Amelia fue, creo que la primera una de las primeras bioanalistas de Venezuela. Era una Ujú. mujer brillante y para adelante también. Y aparentemente mi mamá también era muy hacia adelante. Era muy progresista. Realmente mi familia en general, gracias a Dios, era progreso, era hacia Ujú. adelante, era hacia apertura. Ujú. No era cerrada, a pesar de que las normas en casa eran bastante cerradas. Pero era la Ujú. época, eso era así. Sí. Claro. Ujú. Estamos hablando de que Sí, los claro. 50, ¿no? Por ahí 60. 45 nací yo y yo soy la Exacto. última, o sea que los Mm. primeros tienen que haber nacido 20 años antes, pues. O Ok. sea, no, en el 20 no, en el 33. Del 33 al 45 fue Ujú. toda la manada, porque eso fue una manada, eso no fue Sí, una claro. familia. Pues además esa, claro, esa era la de tu mamá, la primera generación de, digamos, mujeres con carrera, ¿no? O sea, Sí, algunas, las que tuvieron más suerte, tuvieron carrera, ¿no? Pero muy pocas, me mi imagino. tía tuvo Ujú. carrera completa, mi mamá no. Ujú. Mi Ujú. mamá fue maestra muchísimos años y directora de escuela, era una excelente persona. Ujú. Y en ese aspecto, mucha gente que yo conocí la había conocido a ella. Ujú. Entonces, y la agradecían pues haber sido alumnos de ella. Gracias a Dios, Ujú. bien agradable. Claro. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue? Ajá, ¿y cómo fue claro, de pronto estabas muy chiquita, pero la dictadura Pérez Jiménez para ustedes? Ah, no, mira, yo no la viví, digámoslo así, porque era pequeña, no era mínima, ¿ok? Porque la dictadura de Pérez Jiménez tampoco fue el 58 que cayó, ¿verdad? Sí. Entonces yo tenía 58 años más o Sí, menos, sí. 6 7 años. Pero yo sí recuerdo que en casa papá siempre decía, en voz alta, en esta casa no se habla de política ni de religión. Ajá. Sí. Y después que cayó Pérez Jiménez, seguía diciendo, aquí a la mesa, cuando estamos a la mesa, si hay personas que tengan puntos discrepantes, aquí no se habla ni de política ni de religión, porque no queremos discrepancias, queremos ser una familia. Mira, eso fue toda la vida así, y en mi casa yo no hablaba de política ni de religión, este sí con su papá, pero yo no. Este, porque es eso, a veces esas tendencias que cada uno coge puntos extremos, no sé Ujú. por qué, pero lo cogen extremos y lo defienden a muerte. Entonces Ujú. terminas destrozando una familia cuando eso no tiene ningún sentido. Y eso está pasando en Venezuela en este momento. Sí, O claro. sea, acuérdate que yo estoy en O Venezuela, pasó, yo vivo ¿no? en Venezuela. Sí, sí, O sí. pasó, digamos, pasó en los últimos 20 años, pues, ¿no? Pasó los últimos 20 años. Y no, Ujú. y sigue pasando. Ujú. Sigue pasando, porque hay gente que sigue siendo muy afín con el gobierno y Ujú. dentro de la misma familia hay gente que está totalmente opuesta. Entonces son Ujú. caminos muy separados. Es muy triste que eso pase porque dirán lo que dirán, y dirán que yo soy ridícula y vieja, que soy vieja, ridícula no creo, pero vieja sí. La familia es la base de la sociedad. Si Ujú. tú logras tener una familia en paz, una familia adecuada, una familia que donde todo el mundo se respete, no se insulten, no se digan malas palabras a todo grito, no acepten a las esposas, me caiga bien o me caiga mal, como hago yo. Nosotros, ninguno tiene ninguna opinión de las nueras, de las Ujú. esposas de los hermanos, que Ujú. gracias a Dios nos tocaron buenas, pero Ujú. nunca opinamos de eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que la familia era la mejor manera de vivir. Si tú Ujú. tienes una familia así, tú puedes tener y aspiras a tener un país así. Y no Ujú. un país donde uno hable de A y el otro le conteste Z. Eso no puede Sí. ser. Y lo Ujú. mismo es en el trabajo. Cuando yo trabajo con la asistente mía, yo jamás le digo, mira tú, Graciela, chica, ven acá. No, y la conozco hace más de 15 años y ha sido mi compañera de trabajo. Y yo le digo, señora Graciela, todavía. Ujú. Ahora estamos comenzando a yo decirle Graciela, Ujú. porque yo fui criada así, es difícil, pero esa señora yo la respeto profundamente. Y ella Ujú. puede ser de la tendencia política que quiera, no me importa, eso no es problema mío y puede andar con quien quiera.
Eso a mí no me importa, me interesa su relación conmigo, y su relación conmigo es excelente, gracias a Dios, dado que ella tiene una familia muy estructurada. Realmente su hija se divorció de un sobrino mío, pero son gente muy decente, muy decente, muy educada, muy agradable. Esa cosa de, cuando yo hablo contigo, evito decir malas palabras, no porque no me las conozca, me las sé toditas, pero siento respeto. ¿Por qué no usar mi mejor castellano? ¿Por qué no hablar ese idioma tan bonito? Esa cosa tan bella. Eso es hermosísimo. Entonces, si ese idioma es hermoso, ¿por qué no lo uso para que los demás lo escuchen? Pero, ¿y tú sientes que hay un deterioro en el uso del lenguaje del castellano en Venezuela? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Mira, Vicente, hazme el favor. Ay, chico, yo necesito hacer una vaina. Hazme la caridad y consígueme aquella vaina que está allá. Y aquella vaina que está allá. ¿Pero dónde, mamá? ¿Qué? Ay, chico, al lado de la vaina negra. Entonces tú dices, ¿qué carrizo estará hablando este señor? ¿De qué habla? Entonces, Vicente, hazme el favor y consígueme las plumitas que están dentro de aquel vaso. Y a mí me gusta es la rojita. Si eres tan amable y me la pasas, ¿qué me cuesta? ¿Y qué significa eso? Te respeto. Estás trabajando como un camionero, como una persona que no fue a la escuela. Ajá, O y sea, cuando Uslar Pietri dijo lo de la marcha de los pendejos, ¿te acuerdas? sí, ¿Qué te pero eso lo pareció? hace, bueno, porque los políticos, perdóname que te diga, que usan cualquier cosa con tal de ganar votos. Si tienen que salir en interiores, salen en interiores. Tú dices, pero bueno, ¿qué es esto, chico? Entonces, ¿qué puedes tú manejar en un gobierno si a la marcha de los pendejos eran los venezolanos, no eran chinos ni eran japoneses, eran ciertas personas venezolanas? ¿Me vas a gobernar a mí? Cuando tú estás diciendo que aquellos son pendejos, ¿quién sabe qué dice de mí mañana, compañero? Y si esa es tu forma de trabajar, es discriminar, diferenciar, mal te veo. Yo no quiero un presidente que distinga el blanco del negro, el verde del amarillo y el que es profesional y el que no es profesional. Hoy precisamente estaba conversando que a mí me enseñaron mis maestros de medicina, que les respeto profundamente y los respeté siempre, que yo tenía una deuda con Venezuela, porque Venezuela y los venezolanos me prestaban su cuerpo para yo aprender, y el gobierno me prestaba sus instalaciones para yo aprender. Me han podido decir, esta universidad está cayendo, yo no quiero estar aquí. No, eso era respeto, eso era decencia. Reconozco e insisto, soy una vieja, yo tengo 76 años, pero no siento que esté ida del tiempo y del espacio. Yo trabajo con todas las plataformas, no tengo ningún problema. Cuando no sé la plataforma, le pregunto al que te dije, yo, enséñame esta cosa que no sé cómo hago, ¿ok? Me acabo de comprar una tableta que nunca había tenido, ahora estoy con el dedo pegado de la cosa para aprender, porque aprender a cualquier edad que se pueda, yo se lo recomiendo. Estoy hablando demasiado, chico, pregúntame algo. No, no, Párame. tengo una ficha mental ya va, porque quería volver a lo que dijiste antes de mantener cierto decoro, por ejemplo, en la familia o incluso callarse algunas cosas pensando en el bienestar de la familia, ¿no? Esta es una conversación que yo tengo mucho con mi esposa porque mi esposa es hija de españoles, ¿no? Y Ajá. entonces la forma como, Ujú. como interactúan las familias en España es muy distinta. Bueno, estoy generalizando, pero es muy distinta, ¿no? Ujú. Porque, digamos, Sí. se dicen las cosas muy de frente en la cara y hablan que Sí. pareciera que estuviesen gritándose, pero en realidad, bueno, esa es la manera como hablan, ¿no? Y entonces, Ajá. Ujú. y ella me dice que, bueno, que sí, que entiende la diferencia, pero que hay un aspecto que ella considera positivo, que es que en España se dicen las cosas de frente, mientras que nosotros, Ujú. ¿sabes? Como que le damos la vuelta al tema y no hablamos de frente cuando tenemos un problema con alguien de nuestra familia, ¿no? Entonces nos callamos un montón de cosas y después Sí. explotamos y explotamos de maneras muy feas, Ujú. ¿no? Entonces Ah, pero eso no es quería, correcto. quería tu visión, eso, Sí. quiero tu opinión sobre eso. Ujú. Mira, te voy a poner un ejemplo bien simple. Si tú tienes un tanque o tienes una represa, ¿ok? Y le vas metiendo agua y agua y agua y agua. ¿Qué pasa al final? ¿Sale por el huequito chiquitico que tiene para meterse en el tanque? No, amigo, se sale por arriba y te embadurna toda la casa. Ujú, ujú, Exactamente pasa con la rabia. ujú, Exactamente pasa con todo lo que me trago. Es decir, ujú, yo no tengo por qué gritarte o insultarte o utilizar un lenguaje inadecuado para ujú, decirte, mira, ¿sabes una cosa? Me has debido avisar 10 minutos antes del programa, vale, cónchale, qué ujú, desagradable.
La próxima vez no te atiendo el programa. Por decírtelo, Sí, sí, sí. estoy diciéndote, que lo podía decir, dice, ¿sabes cómo es la cosa, chamo? La próxima vez que tú me llames a mí, yo no te atiendo, porque yo soy doctora y tú, ¿qué quieres estarme diciendo a mí? ¿Qué se necesita, compañero? Usted necesita decir todas esas cosas. Usted lo que necesita es que yo se lo diga bien, no peleo, no distingo. ¿Por qué? Porque hay una cosa de fondo que hay que tener en cuenta. Si yo soy pacifista, si yo soy de las personas que no quieren lío, yo tengo que hacer todo lo posible para que no se prenda el lío. Si bien las culturas son diferentes, en el fondo, cuando se dicen cosas muy a la larga y no se trabajan y no se discuten y no se llega a un acuerdo, hay que hacer las cosas consensuando, hay que hacer las leyes consensuando. Entonces, si tú no haces eso, va a pasar lo que tú dijiste, que cuando se llegue el agua hasta aquí, ahí nos agarramos a grito limpio y entonces esa cuñada mía no le hablo más. Porque además mi hermano es un bolsa, que se cala esa tipa. Ya son dos, ya son dos. Te viene otro hermano y te dice, chica Mercedes, no, o sea, a mí no me hables, porque si me vas a hablar de esa bicha, olvídate. O sea, ¿qué es eso? Eso es pelear, discriminar, separar. Si yo logro convencerla a ella que yo tengo razón, perfecto, pero tengo que además escucharla, porque a lo mejor de escucharla a ella yo aprendo. Yo aprendo de escuchar. Yo estuve casada casi 40 años con un tipo. Un papá de esto. ¿Ok? Esos 40 años, los primeros años, yo era como los bobos, ¿sabes? Me sentaba, qué hombre tan inteligente. Y aprendía, y aprendía. Después aprendí a aprender de los amigos. Y yo muchas veces iba, para decirte, nadie sabía que yo era médico. Y casi nadie sabía que yo era la esposa de ese tipo. Entonces, yo iba a la fiesta, me sentaba y escuchaba. ¿Pero qué escuchaba? Cabruja, Isaac Chorón, etcétera. Por esa rama, ¿ok? Pero la gente de los que escritores importantes estaban allí también. Entonces, iba a poner yo a hablar y a decir que yo sabía mucho. Cállate, amiga mía, escucha, atiende y aprende. Entonces, esa es la forma. Ahora, si yo voy a decir, resulta que él es homosexual, mira, yo no voy más. Porque hay una cuerda de, ya sabes lo que son, icos. No me gusta decir la palabra. Y yo no me voy a estar reuniendo con eso. A mí no me da la gana. Y yo soy de la generación en que eso era un pecado. Eso era lo máximo. Pero no, amigo, de esa gente y de todos ellos aprendí yo cualquier cantidad. No fue nada más que la parte cultural, en comillas. Fue la persona que eran. Hay que ver lo que son los amigos homosexuales. Son amigos. Esos no son amigos hoy, mañana te veo. No. Pero cuando son amigos, porque cuando son enemigos, cuídate, que son terribles también. Ok. Mira, y cuéntame, ya, Taima. Vale, Hay otra ok, cosa ok, que era, sí. la otra cosa que me pregunté mientras lo dijiste era, claro que en este discurso, bueno, en la política en general, pero por supuesto lo que hicieron estos tipos cuando empezaron a acumular poder fue crear esta narrativa en la que tu responsabilidad como ciudadano era manifestarte ante la injusticia, ¿no? Entonces, sabes, si tú estás en una reunión familiar y tú piensas que las otras personas que son parte de tu familia son cómplices de un sistema decadente, tu responsabilidad como persona, como venezolano, como patriota, es decir las cosas, ¿no? Y no quedarte callado, no importa el conflicto que eso desate, ¿no? Entonces, claro, y por otro lado, bueno, en ese sentido, digamos que esas personas estaban haciendo su labor patriótica al pelearse con todas las familias, ¿no? Fíjate que esa labor patriótica no funciona. Vamos a ser sinceros. No me digas. Sí, sí te digo. Cuéntame ¿Por qué? más. Porque la labor patriótica, entre comillas, es convencer al otro de que yo tengo razón. Vamos por parte. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que te va a traer todas las discusiones si que la gente oye el programa de ustedes. El aborto. El aborto debe ser admitido en la ley. Que no, que tú lo que quieres es que maten a los muchachitos, que tú eres un bicho, que la iglesia, que la no iglesia. Yo podría decir, no sean ridículos. Yo soy médico, ustedes no. Y váyanse para Carrizo. ¿Qué gano? Cero. Cuando tú le dices, espérate un momento, digo, amiga mía, yo tengo experiencia de haber visto muchachas de 15 años que deciden hacerse un aborto
¿Y qué hacen? Se van para casa de un bicho, que ese sí es un bicho, Ujú, le ponen una alga, puede ser, le ponen una tijera, le ponen una cosa de tejer, una aguja de tejer con un ujú, crochet, se dilatan y tienen un aborto, y la mitad se muere, chica, o la cuarta parte se muere. Eso es lo que es católico. mm, Eso es lo que es católico. Porque ella tiene la decisión de abortar. Es exactamente lo mismo. Entonces, ujú, fíjate que es cuestión de verlo. Yo me puedo pelear. Si me peleo, simple y llanamente yo soy una vieja loca más. mm, Si yo discuto la política en el término de tú sabes más que yo sé más que tú, eso no ujú, sirve. Si yo discuto la política y te digo, mira, ok, yo entiendo que tú estás de acuerdo con la tendencia política del país en este momento. Eso, cada uno de nosotros tiene emocionalmente una conexión con aquella persona por la cual votó. Porque si no, no hubiera ujú, votado así. ujú, El voto es un evento, una conducta que se produce por una emoción. Y esa emoción tiene que ver con quién soy yo. Yo me identifico con aquel. Ese es el que me va a salvar, ese es el que me va a ayudar, ese es el que me va a sacar de abajo. Yo voto por él. Tengo una deuda, tengo una deuda, la tengo ahí guardadita. Entonces, esa parte emocional yo la tengo que manejar y decirte, mira, está muy bien, yo entiendo que tú estés a favor de ellos y no lo dudo, puedes seguir estándolo, pero date cuenta, ¿cuánto ganabas tú hace tanto tiempo en dólares? Bueno, no, doctora, no, no lo podemos sacar, o sea, y vamos a sacarlo, eso es facilito. ¿Y cuánto ganas ahorita? mm, ¿Cuánto costaban las papas? ¿Y cuánto cuestan ahorita? A lo mejor estoy trabajando como ama de casa, que también soy, pero ponle el precio, un kilo de carne en los 80, en los mm. 90. Estamos en el 2000, compañero. ¿Cuánto costaba un kilo de carne? ¿Cuánto ganaba yo? Yo era profesor universitario. Gracias a Dios que cambié de dedicación. Yo era de dedicación exclusiva. Y por un pleito político cambié de dedicación, a lo cual todavía estoy agradecida a ese señor con el cual me peleé. Ujú. Realmente. Porque si no, estaría muerta de hambre. Claro. O sea, nosotros No, tenemos, no te hubieses podido ni jubilar, porque te hubiesen dado $5 de jubilación, una cosa así, ¿no? eso es lo que Ujú, recibo. Yo no abro esa cuenta casi nunca. Paso la ujú, tarjeta. ujú, Te voy a hacer el ejemplo. Yo paso la tarjeta de ese banco, que es nada más que para la pensión, y ujú. le pregunto al señor, mire, señor fulano, el que está cerca de mi casa, ¿no te importa? Me pasa la tarjeta, a ver si me puedo comprar un chocolate Savoy. A ver si me puedo comprar un chocolate Savoy, ok. No te estoy diciendo un kilo de carne, un chocolate Savoy, de Después de panela, una panela, cuántos años de profesorado, como casi 30. O sea, mucho más de 25, que era lo que me correspondía. Y me fui, te voy a decir por qué. No porque no me gusta enseñar, porque por eso que yo hablo tanto, porque me encanta enseñar cosas que yo Mm, estudio. Yo estudio y te enseño a ti. Pero yo me fui para no poner más ceros. Yo era muy fregada, yo era horriblemente fregada. Y ahora me doy cuenta y digo, concha, yo sí era un bicho. Pero, alumno mío que sacaba 10 tenía con cualquier otro 12 a lo mejor. mm, Pero el mío sabía. mm, Alumno mío que sacaba 18, eso era un tremendo alumno y llegaban lejísimo. Entonces, me van a decir que eso es malo. O yo lo veo malo porque, concha, me comparo con los otros. Pero mm, eso sabían, amigo. Yo no quería estar en una camilla viendo y decir, ay, este fulano, este no sabe nada. Ay, me voy a morir aquí como una bolsa. No. ujú. Entonces, esa es la diferencia. claro. Esa es la diferencia. Y eso paga $10, $20, 30. Ponle 50, pues. ¿Tú sabes cuánto se gasta en el abasto para ir a comprar verdura? Verduras, que si compras carne se te va más arriba. Mm. Entre 70 y $100 semanales. Verduras nada más. Verduras entre 70 y $100. Si compras verdura, porque hay gente que compra arroz, le Ujú, da mucho más, y compra apenas una lata de sardina. Eso es Venezuela ahorita. ujú, Nosotros Excelente. comíamos lomito. ujú, Ahorita búscalo quien come lomito. Esa es la realidad. Esa es una realidad rasa. No te estoy hablando de cosas que no son. Claro. Arroz, pasta, a veces lentejas o granos. Yo regalo mucho grano. Al que me toca le regalo grano porque es lo lógico, darle algo que sea proteína. ¿Ok? ujú. Porque la carne no llena, el pescado Claro. no llena. Claro. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que sé de nutrición, además, porque lo sé, porque lo estudié, que tú con una bolsa que tiene 2 harinas pan, una harina de trigo, 2 laticas de sardina, ¿qué más tiene? Una lata de aceite, un litro de aceite cuando toca, un kilo de azúcar cuando toca,
y alguna otra cosa más. Ah, leche de cuando en vez. De cuando en vez, ojo, y leche es para los niños. De cuando en vez. Eso va a durar para 4 personas un Mm. mes. Ni que vuelva a nacer. Sí, Trampa aquí eres tú. esos son como 2 semanas, ¿no? Semana y media. ¿Qué crees tú que sea más o menos, considerando esa lista de Para productos, 4 personas. cuánto dura eso? Ajá. Para 4 personas. Sí. ¿Ok? ¿Sí? Estirándolo, No ¿no? te, se te O sea, durará digamos, en términos... estirándolo 2 semanas, estirándolo bien Sí, estirado, como hacen las venezolanas. Las mujeres sí. venezolanas somos mira, somos una héroe. No somos Mm, mujeres, somos una héroe. mm, Muchas son madres solteras y le echan pichón. Y sus ujú, hijos a pescosada como sea, pero salen. Hoy en día irán a salir malandros porque los pobres no pueden hacer más nada. Antes no, antes tú tenías estudiantes muy de bajo nivel económico, pero cero, que iba a comer lo de los de medicina, que eran la high class. Iban a comer al comedor y se iban corriendo para la práctica. Rosa, llegué tarde, déjame entrar. La próxima vez te quedas afuera. Eso siempre era así, mm, los pobres muchachos. Pero a comer en un comedor que te da una comida bastante decente en cuanto a calorías, pero que era fea con ganas. O sea, ujú, pero no era de tu casa, pues. Y eso se podía. Ahora, ¿cómo hacen? Esos muchachos y esas mamás no pueden pretender que su hijo vaya a la universidad porque no tiene comida, amigo. Cuando usted mm, desnutre a un muchachito antes de los 2 años, las neuronas, esas que están aquí, que me permiten pensar y estudiar, disminuye su calidad y disminuye su cantidad. Entonces, eso es un asesinato intelectual. ¿Ok? Mm. Cuando usted le da comida a los 2 primeros años y después a los 5 empieza a quitarle la comida o a los 10 le quita la comida, ese mm, muchacho tiene que ir a trabajar para poder comerse un perro caliente, aunque sea, o un pan con mantequilla. Ese mm, muchacho no puede estudiar medicina porque ninguna persona que estudie medicina con un pensum decente se gradúa en 6 años si no puede comer. mm. No se gradúa en 6 años. Y si tiene que trabajar, mucho menos. Yo tengo una anécdota. Época buena de la universidad. Buena, buena. Estoy viendo, así, yo pasaba por ahí, ¿qué haces tú ahí? Le digo yo a un estudiante, ¿qué haces tú ahí en esa cartelera? Estás pegado como una mariposa, ¿qué pasa ahí? Se me cambia y me dice, ay, doctora, estoy muy triste. Digo, chicos, ¿qué te pasa? La persona que había sacado 19, no estaba sacando 2 ni 3, 19. ¿Qué te pasa que estás llorando? ¿Qué me dice? Ay, doctora, metí la pata, me tengo que ir a trabajar porque mi novia salió en estado. Yo quería matarlo. Te lo Mierda. juro por Dios santo que yo quería matarlo. En ese Ah, momento yo le hubiera dado un pescozado. Gracias a Dios que no ujú, era hijo mío. Pero yo mm, sentí una tristeza mm, profunda, profunda, porque esa es una mente que se perdió. Ya él ujú, no pudo volver a estudiar medicina. Yo no sé si después volvió, pero era un tipo que yo apreciaba mucho porque era muy inteligente, muy estudioso. Porque sacar 19 no es nada más que inteligencia, es estudio, es ujú, pegarte. Y en medicina tú te sientas, tú entras a las 7:30 de la mañana, sales con suerte a las 5, ¿ok? Y te quedas desde las 5 hasta las 12 de la noche estudiando. Y ujú, en primer año peor, porque es anatomía. Entonces te hacían aquel caletre que te mataban. Pero gracias a Dios, tú aprendías. Claro. Entonces es terrible porque tú no puedes aumentar la carrera de 6 años a 12 años porque estás trabajando. ¿Cómo compites tú con un muchacho de 22 años si tú tienes 35? Competencia es muy dura, ujú. es muy Claro. dura. Y estás empezando una carrera. Entonces, ese de 35, de 30 que se gradúa, no entra al Ujú, posgrado. A un ujú, posgrado bueno. No, ¿qué tipo? 30 claro. años. ¿Y qué hizo antes? Estaba jugando metra. Olvídate, ese no entra. ¿Que somos discriminadores? Tenemos que discriminar por lo que dicen todas las leyes. Habilidades y capacidades. Ujú, Y habilidades y capacidades te dan una buena autoestima y eres un buen profesional. Tú no puedes tener 300 cupos y entre 500 o 1000 escoger la mitad malo y la mitad bueno porque somos iguales. No, no ujú, somos iguales. Habilidades ujú, y capacidades. Yo se lo decía a los muchachos cuando yo estaba en control de estudio. Que decía, usted lo raspamos en la prueba interna ahorita, ¿verdad? Estudie, no venga a pedirme nota. Yo no regalo nota. Estudie. Al ujú, año siguiente me daban las gracias. Al año ujú, siguiente entraban y me daban las gracias. Porque es así. Y son estudiantes que se gradúan después bien. ujú. De vuelta, pregúntame, porque yo lo que hago es hablar No, y no, hablar y hablar. porque, no, no, dos cosas. Uno, sí, ¿cómo viste tú cuando empezaron cuando empezaron las misiones a crear estas universidades paralelas en donde
O sea, supuestamente entrenaban a profesionales de la salud. ¿Cómo, Mm. cómo viviste tú eso? O sea, Muy quiero mal. saber Muy mal qué lo viví. sentiste. ¿Por qué lo viví mal? A ver, los técnicos, una persona que es técnica y que estudió para técnico, es excelente y sabe muchísimo. Y te pongo un ejemplo médico. Yo aprendí emergencia por las enfermeras de emergencia. Ujú, Yo me sabía todo aquí arriba, en el coco, pero nunca había puesto ni una inyección. ujú, Quienes me enseñaron fueron las técnicas, las enfermeras, que sí sabían. Véngase, doctorcita, venga para acá para que vea. Ah, porque ujú, además yo era buena gente pues con ella y la ujú, respetaba mucho. Entonces, yo en emergencia aprendí, pero tú tienes una idea, con decirte que me quedé de más de tiempo y nadie le gustaba la emergencia. También me ujú, encantaba aquel desorden, aquel desastre. Entonces, eso es respeto. ujú, Un técnico se puede graduar en 3 años, se puede graduar en 2. Y un técnico específico, un técnico muy cerradito, que sea técnico instrumentista solamente, o sea, enfermero instrumentista exclusivamente, que pudiese haber, que no lo hay, pero pudiese haberlo, ese técnico sabe exactamente qué pasarte, cuándo pasarte, ayudarte en un problema. O sea, eso vale la pena. ujú. Un médico graduado en 2 años, en 3 años, ahora en 3 años tú eres médico. ¿Qué puedes aprender, amigo? Del pelo hasta los pies. Ah, Te ujú. tienes que aprender en primer año todo. El músculo, cómo se mueve, dónde se inserta, qué sale, por qué las uñas se me dicen, y por qué las uñas siguen creciendo después que me morí. Si te preguntan eso, tú dices, no, mira, siguen creciendo porque resulta que la uña tiene un tiempo y le explica. Pero eso lo explica un médico que no se gradúa en 3 años, compañero. Mm, Es un médico que se gradúa estudiando. Fisiología. La rama mía era fisiología, me encanta la fisiología. Funcionamiento normal del cuerpo. Eso es una maravilla. Si tú sabes fisiología, si tú sabes cómo funciona un estómago, el tipo te dice, tengo dolor de estómago, y tú dices, ajá, dolor de estómago, movimiento peristáltico, eso es lo que tiene. Y además tiene líquido adentro que tiene un pH de 1. O es el pH que le está haciendo un hueco en el estómago, o son los movimientos. Déjame poner la mano en la barriga. No tienes que ir a clínica, pero claro, la mm, clínica te da la finura, el conocer mm, lo demás, lo que no es nada más que esa grosería, pues, de nada más la anatomía. Pero fíjate, ahí estás viendo anatomía, yo sé dónde está el estómago, sé que tiene músculo por delante, ¿ok? Estás viendo fisiología, sé que tiene una solución de un pH muy, muy ácido, sé que se mueve porque ahí está un músculo que se mueve específicamente y otro que da la vuelta a la comida, ahí la comida da vuelta cuando mm, quiere, y cuando quiere salir, baja al intestino porque ya puede hacerlo, ¿ok? Entonces fíjate la cantidad de cosas que hay en 2 años. mm. Eso me lo aprendí en 2 años. Dime, ¿cuándo termino de saber cómo le abro un huequito a una persona para hacer una cirugía? En 6 años, amigo. Ujú, Entonces, tú no puedes ser médico sin un maestro que sepa. Yo no soy capaz de hacer clínicas y yo sé un pocotón de cosas, porque tampoco es que no estudié, y claro que estudié, claro que sé. Yo puedo ver una rata y saber aquí arriba cuál es la cánula que voy a meter en donde, pero un humano no. ¿Ok? Entonces, yo no puedo hacer médico en 3 días, en 3 años y sin maestro. Yo necesito maestros que sean modelos, que me enseñen lo que saben, que me enseñen lo que no se hace, que me enseñen ética, que me enseñen respeto por el paciente. Amigo, eso no se aprende en cualquier universidad. La mm, Central siempre fue una excelente universidad, excelente, con profesores que lo que les gustaba era enseñar. Mis maestros, fueron muchos maestros, pero mi maestro, así como increíble, en anatomía, Figueredo. El doctor Figueredo era horriblemente terrible, ponía puro cero, pero yo aprendí como tú no tienes una idea. César Sánchez en segundo año, que lo recuerdo con nombre y apellido, mm, maestros míos. Benaín Pinto, jefe de Medicina 1, el maestro Benaín. El doctor España me enseñó a mí a tocar hígados, a tocar vasos, a tocarle al cuerpo a la gente y saber lo que estoy tocando. Y no es que te estoy tocando, no, yo aquí estoy tocando un bíceps, aquí no estoy tocando mm, un señor. Entonces eso me lo enseñaron en tercer año y así, en cuarto mm, año en farmacología. ¿Sabes lo que es farmacología, compañerito? En un año tú tienes que aprender todas las moléculas habidas y por haber que le puede dar a un ser humano. ujú, Bueno, échale pierna a la cabeza que le tienes que meter, porque además no es solamente el nombre, ni para qué sirve, sino
¿Por qué sirve para eso y cuál es el mecanismo que lo hace? Ujú. Entonces, te contesté la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 no, claro. Esos Pero, médicos pero, no sirven. ok, pero no sirve. De hecho, hay una cosa que dijiste que me pareció muy curiosa, que es que, por ejemplo, imagínate que eso, llega una persona que es multimillonaria y decide montar una Ujú. universidad, Privada. y bueno, privada, y trae algunos médicos iraníes y cubanos y lo monta ahí. Ujú. Por lo que estás diciendo, incluso si haces una carrera de medicina de 5, 6 años o de 7 años en esa universidad privada con los médicos que te trajiste de No otros lugares. necesariamente es buena, no son los años, Ujú, no ujú, son los años, son los maestros. ujú, Y te puedo decir, pero sin que me quede ni una micra por dentro. Yo ujú, estuve en el país enemigo, en Estados Unidos, hace ujú, poquito, ¿ok? Yo no conseguí una persona que me dijera a mí, los médicos venezolanos son una porquería. Ah, ujú, ah, todos lo buscan. Los médicos venezolanos, no solamente los de mi generación, los de muchas generaciones después de mí, ujú, tocan al paciente, lo ven, le dan ujú, cariño, hacen rapport, le preguntan por ujú, su familia. Los americanos a veces ni los tocan. Yo ujú, reconozco que excelentemente ven perfectos los exámenes complementarios, pero eso no es un paciente, esos son exámenes complementarios. Y se llaman ujú, complementarios, no se llaman exámenes que diagnostican al señor, no. Quien lo diagnostica es el médico en su cabeza. Pero para decirle a alguien, usted tiene un tumor que yo no sé si es benigno o no, y para saberlo necesito punzarlo, sacar un pedacito, eso se llama biopsia, y dárselo a una persona que sabe más que yo, que cuando ve las células sabe si son normales o son células que no son normales y hay que tratarlo. Pero ujú, no se angustie, primero porque no ha pasado, segundo porque hay que hacer un tratamiento y hay muchos tratamientos nuevos, tercero porque el sitio donde está es bueno, regular, etcétera, etcétera, etcétera. Ni uno que dijera los médicos venezolanos son malos. ¿Por ujú, qué? Porque nos enseñaron ética. Tú no tienes por qué traer médicos de China, ni no, de ninguna parte. Tú cuando traes uno. Yo vi a Barnard. Barnard fue a la Universidad Central de Venezuela, el del corazón. Eso era una perla, esa universidad era una perla. Yo vi a Barnard. Yo estuve cuando hicieron el primer trasplante renal. Entonces, amigo, yo lloré el día que me tocó hacer la parte de riñón porque estaba rodeada de máquinas que no conocía. Y me puse a llorar y llamé a un paciente, a un amigo. Pero a llorar era una vieja, ujú, no estaba graduada, era pregrado. Pero yo lloré y le decía, pero Douglas, no me olvido, el doctor Urbina, Douglas, es que yo no sé qué hacer con esto. Todas sonaron a la vez. Y él se moría de la risa. Me decía, flaca, no seas boba. Eso lo aprendes en un segundo. Dile a las enfermeras, ya te enseñan. Las ujú, enfermeras te enseñan cómo ujú, funciona la máquina. Ellas saben funcionar la máquina, yo sé funcionar el cuerpo humano. ujú, Ahí está la diferencia, ¿ves? ujú, Entonces ujú. creo que te contesté, ¿verdad? No Sí, es sí, no, y dinero, hay una no cosa, sí, es sí, sí. eh, construcción, es otra sí, cosa, es ética, es humanismo, es otra cosa. sí. Mis profesores hablaban de música, mis profesores Mm, hablaban de novelas y te mm, decían, estudie tal cosa, vaya y lea tal cosa, lea, para que aprenda. ¿Por qué tengo ujú, yo ese amor por el castellano? Por mi papá y por mis profesores. Todos te decían, Santa Teresa de la Cruz. Lee Santa Teresa, muchacho. Oye esa poesía. mm. Escucha, San Juan, escúchelo. Léete a cualquiera de los latinoamericanos que son montones y de venezolanos que escriben muy bien. Y escúchalos hablar. Eso es una belleza. Eso me lo decían mis maestros. No Mm. necesité ir a humanidades. En medicina me lo enseñaban. ¿Ok? Sí, sí es verdad que, bueno, eso, Estados Unidos que famosamente tiene esta cosa como con esta distancia, ¿no? Entre el médico y el paciente, ¿no? O sea, yo he leído que un montón de Ujú. veces y lo he visto en películas también y Sí, eso. sí. Yo lo he vivido, no lo he vivido en Estados Unidos, lo viví, qué sé yo, hay una diferencia entre cómo te tratan en España, cómo te tratan en Francia Sí, sí. y cómo te tratan En en Venezuela. Suiza, ¿no? En Sí. Venezuela. Y de hecho, una de las cosas Ujú. que yo extrañé cuando estaba recién migrado era justamente el trato. O sea, cuando estaba en España recién migrado era el trato Ajá. que te dan los médicos, ¿no? Porque yo sentía, o Ujú. me sentía en mejores manos cuando estaba en Venezuela, ¿no? Sí, Quizás porque, sí. bueno, porque puedes hablar, en primer lugar, porque puedes hablar sin tener que traducir todo el tiempo, ¿no? El mismo idioma. Y cuando te Sí, hablan, aunque sea mismo español, no es el mismo español, ¿no? Entonces, sí. la manera como tú hablas, ¿no? Pero,
Pero sí, por ejemplo, a nosotros, una cosa que, como nosotros vivimos en la frontera entre Francia y Suiza, a Ajá. veces nos toca ir al médico en Francia, a veces nos toca ir al médico en Suiza, y es muy curioso porque los separan 20 kilómetros, pero el trato es completamente distinto, ¿no? Es como si fueran, Sí, están hablando el mismo idioma, probablemente estudiaron sí. en escuelas similares, Ujú. pero el sistema educativo es completamente distinto, ¿no? Entonces, Sí, señor. tienen, Sí, digamos, señor. el mismo nivel, pero la manera como te tratan, y esto es una cosa, además, yo trato de incluso ser lo más imparcial posible porque estoy tratando de darme cuenta dónde estoy equivocado, porque para mí es súper claro que en Suiza te tratan Ujú. muchísimo mejor, Sí, que es como más, quizás no muchísimo mejor, más cercano a como te pueden más tratar en cercano. Venezuela. Ujú, eh, ujú. y pasa con los enfermeros también, ¿no? O sea, por ejemplo, Exacto. los enfermeros en Suiza son de una calidad increíble, que además, o sea, como muy humanos, ¿no? O sea, te tratan con Calidad mucha, humana. Yo te iba a decir eso. te Calidad tratan humana. de una manera como muy cercana, o Sí, sea, sí. bromean un poco contigo, tratan de que te relajes, te explican cosas y tienen que explicarte y todo eso, ¿no? Entonces, no, y en otros lugares recibes como más bien un trato frío, en otros países, quiero decir, un trato más frío, más Lejano. distante, que al final, bueno, tú como paciente sufres un poco más, ¿no? Claro, Cuando no sabes qué claro, tienes y cuando, claro. sabes, que si estás en un hospital, qué sé yo. Así. Ajá. Pero Eh, ahí tienes una cosa bien interesante. Y dijimos trato humano, porque es la mm, parte de humanidad, de alma, de corazón. No es de aquí arriba, es de aquí abajo, es del mm, corazón. Entonces, es, yo estaba comentando por casualidades, y a mí quien me enseñó la parte humana fue cuando me hicieron ir a barrios, que en esa época nos asustaban y todo, porque no sabíamos bien cómo era la cosa. mm, Y yo recuerdo que uno de mis maestros nos reunió, nos dijo, me hacen el favor, yo no quiero oír aquí, cuando ustedes vuelvan, que les ofrecieron un café y ustedes no se lo tomaron. Ustedes se lo toman, así se agua sucia. Y yo, mm, porque mm, ellos están haciéndole una ofrenda, ustedes mm, tienen que aceptarla. Y ustedes le están haciendo a ellos un favor yendo a su casa. Eso, pero mucho más específico lo estás diciendo tú con mm. Suiza. ¿Por qué los bancos Sí, suizos son mejores? Solamente por lo que hacen con su dinero. No es sí. solamente eso. Trata como un banco suizo, la gente es súper amable, Sí. extraordinaria. Así se ganan a la gente, ¿ves? De Entonces, hecho, sí, mi pero esposa y yo, ahí tienes la diferencia. sí, sí, mi esposa y yo tenemos también largas conversaciones. De hecho, tenemos un episodio de esto, justo sobre el tema, porque el trato, el servicio al cliente, que es además muy, muy curioso porque es lo que te acabo de decir, 20 kilómetros de separación, el servicio al cliente es absolutamente distinto, ¿no? Y no estoy hablando de Claro, medicina, estoy hablando de del carro, de cualquier compras cosa, algo, se te sí. daña, compras algo, se te daña y lo Ajá, vas a devolver. ajá, En ajá, Suiza normalmente la política es sin preguntas, como los gringos, ¿no? Sabes, como los gringos cuando tú ajá. vas a devolver algo, que Sí, tú devuelves algo y, ¿sabes? No te hacen ninguna pregunta, te dan tu dinero y ya, ¿no? exacto. Eh, y mm, no te maltratan casi nunca. Lo que Exacto. recibimos de este lado, lo que recibimos en Francia, es maltrato continuo, ¿no? Casi todos los días, en casi todas Es las casi todos interacciones. los días, sí. Sí, son muy distantes y es otra cosa, o sea, pero Ujú, eso tiene que ver también, no solamente, porque lo humano tiene que ver con el país ujú, y el medio donde te estás desenvolviendo. ujú, Yo a veces digo, es que los médicos americanos, bla, 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 y pienso, ujú, después digo, Mercedes, cállate la boca. ujú. El tipo tiene aquí una espada que dice, si tú te medio equivocas o yo te medio interpreto mal o te pasas un poquitico, te demando. Dejas de ganarte todo el dinero porque el papel tuyo no es que te demanden, si te demandan ya los pacientes no van tanto, en primer lugar, pero en segundo lugar, esas demandas cuestan un dineral. Entonces, cúchale, el tipo está trabajando con un temor que no tenemos nosotros. Claro, Es bien distinto, eso por un sí, sí. lado. Pero además de todo, tiene la creencia en la persona a quien tú le vendiste. Eso Ujú, pasa en Estados Unidos y pasa donde tú lo dices en Suiza. ujú. Ellos creen que tú no los vas a robar. Claro, Y porque yo por primera vez yo siempre iba a Estados Unidos, tengo familia allá de mucho tiempo, y bueno, he ido muchas veces. Por primera vez yo vi
gente haciendo lo que podrían hacer en Venezuela ante ese sistema. Digo que te lo compro, te lo pongo Ujú, para la fiesta, para donde ujú, sea, y te lo devuelvo. ujú, Y yo le comenté a mi sobrina americana, le dije, qué tristeza me da. ujú. Y me brincó un latino que había, me dijo, tiene toda la razón, esto se está echando a perder. Sí, porque es que se echan a perder los países, porque tiene que ver no solamente con tu educación humana. O sea, Ujú, el suizo que tú me estás describiendo se preocupa porque todos estén bien, Claro, no ujú, porque yo esté bien. ujú, Es porque claro. todos, tú que me La compraste, tribu. yo que te, la tribu, Mm, es una manada, es ujú, una manada. Es un país chiquito, ujú. es una manada. sí. En Sí, cambio sí. nosotros somos un país grande y con dinero, cuanto más tengas, dame acá, dame acá. No importa, Ujú, me lo robé, me lo escondí, me fui, no, no, no. Eso no es así. Pero ujú. ante esa evidencia, ante la trampa a la ley, ¿cómo puedes Sí. tú? Claro. Entonces es terrible. ¿No? Y justamente te iba a preguntar sobre Mm. eso, porque los venezolanos tendemos a olvidar mucho las cosas. Pero tú que creciste justamente, bueno, que creciste, que estabas en Venezuela en los 70 80 en la Ajá. universidad, y yo Ujú. recuerdo mucho las manifestaciones a las cuales ustedes iban, porque también como la cosa está tan mal ahorita, la gente Ajá. tiende a idealizar cómo era la cuestión Sí, antes, sí. y decimos, bueno, todo estaba bien, y los que tenemos un poquito más de edad recordamos que no era tan rosa como nos lo tienen Ujú. a pintar, pero yo recuerdo muchas veces que ustedes iban a manifestar en la calle de la universidad por mantener sus derechos y tal. Y nosotros no sabíamos si ibas a llegar. Y me acuerdo más de una vez estar con mi papá cenando. Entonces decíamos, bueno, cenamos cuando llegue mi mamá. Y entonces eran las 8 las 9 las 10. Y mi papá, que era el cínico más grande del mundo, a veces me decíamos que, bueno, capaz que lo metieron presa, ya veremos, vamos a comer. Y yo tenía como 10 12 años, ¿no? Entonces, y recuerdo cuentos tuyos de correr de la Por policía. Y sí, favor. sí, Y de que la gente me hubiera cerrado la puerta, pero cualquier cantidad de veces. sí. Nosotros corríamos, la doctora Crepo y yo, a Patri, pero con una doctora que era como 10 años más que nosotros. Entonces, doctora Leo, corra, corra, corra a la derecha, métase, métase, métase. Y le trancaban la puerta a la pobre vieja. Y nosotros corriendo, piña. Y por fin Pero le ¿por qué? decíamos, Porque ustedes estaban rompiendo cosas corríamos. y viene la policía. No, mi No. amor, no. Porque la policía nos estaba esperando y cuando llegábamos nos estaban unas lacrimógenas, unos tiros. Y yo me acuerdo, fue mayor, le cayeron a planazo limpio. En plena. Fue mayor no era amigo mío, sino Mm. que cuando lo vimos nos quedamos como, "Pero esto no puede ser. Pero Le si se lo cayeron hacen a a plan él, de o sea, machete. que Y queda para que nos uno, espera a ¿no? nosotros, claro. Sí, Pero sí. además tú dices, es plan de machete, o sea que estos tipos sabían que veníamos para acá y estaban esperándonos. Mm, Estaban esperándonos, eso era la eterna historia. Yo no sé cuántas veces corrí yo por Santa Teresa, porque llegábamos al centro. Entonces cogíamos hacia arriba y cuando nos veía correr para abajo, que los carritos estaban, porque nos íbamos sin nada. Nos íbamos con el dinerito para volver en el carrito, porque ya se sabía, eso era así. Y mm, corríamos como unos locos. Y a veces nos metíamos en la iglesia, a veces no había carrito. Y corre, pues, échale pluma. De ahí a la universidad, que era donde estaba el carro de nosotros. Entonces, Wow. eso era largo y ancho. Pero eso no era la primera vez que pasaba. Mi hermana No. Noeli es ingeniero, me lleva casi 10 años, ok. Pasó 12 horas o 10 horas debajo de una tarima escondida de las fuerzas del orden, que en ese caso no era el orden, era la dictadura. No era dictadura exacta, pues no había llegado el que te dije, ok, pero era muy semejante. Y si la mm. agarraban, ay, no, le iban a pegar y le iban a dar palo y palo y palo, lo dejaban maltrecho. Mi hermano Hans jamás peleaba, pero él manifestaba. Yo le decía, tú no manifiestas, tú haces bulto, porque él iba calladito. No, yo era desordenada y gritaba, y vamos a cantar y no sé qué. Él no era todo serio, era abogado al fin. Sí, Hans. Y Hans llegó con la cara media rota a la casa, con los lentes destrozados, porque lo había agarrado a palos en la calle. Mm. Entonces, y te digo, Hans, mi hermano, era incapaz de ni gritar, porque no era. Nosotros éramos distintos unos de otros. Entonces tú dices, si a este pobre ser que lo único que hace es caminar y le caen hacia palo, Sí, no, si te agarran a ti gritando, vaya usted a saber qué pasa. Ah, No. sí. Porque eso era Y te estoy recurrente, ¿no? hablando Era de como en recurrente, casi eso ha todas sido las siempre, marchas, eran raras siempre, las veces que ustedes no iban. Pero también siempre. eso, se escondían en las tiendas, me acuerdo, tú me En decías. las tiendas nos Las que daban te ayuda, abrían. se abrían, habría mucha gente, mucha gente, abría y nos metía entre las cosas que colgaban, métase ahí, te empujaban, no, por aquí no ha pasado nada, que no, mm. no, no está, no está, y no está, y no está, todo increíble, Pero que increíble, estaban protestando. increíble.
Ay, amigo, mira, entre que no teníamos presupuesto correcto, eso era lo Ujú, primero del mundo, ¿ok? ujú. Entonces era la eterna historia, no hay presupuesto, no hay dinero, no han pagado, pero viéndolo a lo que pasa ahora, no, chicos, éramos unos reyes, lo Claro, que sí, pasa es sí, que sí, éramos, claro. no juegues, no nos dábamos cuenta. Yo tuve el privilegio de tener una beca para Inglaterra, compañero, eso es un dineral. Donde yo aprendí Un inglés, por cierto. dineral, donde él aprendió inglés. Sí. Pero de verdad, ¿verdad? O sea, yo tenía tiempo trabajando en la universidad, me aceptaron en Inglaterra, me mandaron con mi sueldo y con mi sueldo yo comía en Inglaterra. Óyeme bien, con mi sueldo yo comía en Inglaterra y paseaba. O sea, en la vacación, como en Inglaterra no es como en Venezuela, y te voy a poner el ejemplo. En Inglaterra las vacaciones son vacaciones. Entonces tú Mm, no vas a trabajar. Yo bajaba con este ser y con mi marido. Pasábamos por ahí y no pasábamos trabajo, pero para nada. Y yo lo único que tenía era mi sueldo. La universidad me pagaba la matrícula. Eso sí, tenía que graduarme en el tiempo que era, hacer el posgrado y el mm, doctorado que yo estaba haciendo en el tiempo que era, ¿ok? Y entonces tú dices, claro, lo que pasa es que cuando no nos daban el sueldo que nos correspondía, o no le daban a los profesores nuestros, porque era que más manifestábamos, o a mm, nosotros mismos, nosotros salíamos a manifestar, a pedir el dinero, porque ¿cómo puede ser que a la educación no le den? O sea, un pueblo que se, que se respeta a sí mismo y que respeta al otro, tiene que tener ética, tiene que tener educación. Si tú no le das educación a un pueblo, ¿qué es lo que estás queriendo? Tener un conjunto de obreros y no tener ninguna persona como los que hay ahora venezolanos en el exterior siendo decanos de otras partes, haciendo investigación. Él tiene un amigo que está en la NASA. O sea, ¿de mm, qué estamos hablando? Nosotros tenemos gente afuera buenísima. ujú. Pero si tú no le das dinero a la educación y no le dices a la gente, usted tiene que estudiar o trabaja, y si trabaja va a ser obrero, y si usted estudia va a llegar muy lejos porque usted va a poder. No es porque usted tiene dinero, es porque tiene cabeza, porque Mm. sabe estudiar. Pero si ¿Tú tú le crees que, quitas el dinero a la mm, universidad, muere. tú crees que si hubiésemos financiado mejor la universidad, el chavismo no hubiese pasado? Acuérdate que la universidad no es el 100% Venezuela. Mm, Si fuera ok. sería distinto. Ujú, Pero, uno no puede decir que el chavismo es culpa de Chávez. ujú, Digo yo. Chávez utilizó, Chávez estudió, o los que lo asesoraban estudió. Si tú Ceresole. ves, bueno, whoever, yo no me meto en eso, mm, pero si tú ves lo que él hacía, está descrito para Mein Führer, para ¿Qué? ujú, Hitler. Está descrito para Mein Führer, que es Hitler. Mein Está, Kampf. Mein Kampf, no en Mein Kampf. Busca a la gente que ha estudiado los discursos de él, cómo los montaban, qué era lo que hacía. Goebbels y Company, pues. Mm. Esa gente sabía lo que estaba haciendo. Los ujú. enseñó a decir mentiras con una cara perfecta. Chávez no mentía. No, él se leía todos los libros que decía y entonces decía, por ejemplo, que el Padre Nuestro está en la peste de fulanito. Entonces, ¿qué? ¿De qué me está hablando este tipo? O sea, lo que pasa es que él lo pasaba y como había un público desinformado, se lo creyó. Mm, Para Pero también hay quienes una hablan esta corrupción gente. de la otra opción, Eso por te iba lo a que viene decir. diciendo las Entonces manifestaciones y la cosa. tenías un líder que tenía todos los elementos mediante los cuales lograba emocionar a ese público y metérselo en el bolsillo. Eso como un enamoramiento. Ese es el magnífico hombre de mi vida y con él me caso. Entonces, igualito es eso. Él se metió a su gente en el bolsillo. Pero además hubo gente que no caía tan fácil en esto, cayó pero no caía tan fácil, pero tenía todo el previo. Había mm, un previo de una Venezuela corrupta, que comparado ahora era Santa Teresita del Niño Jesús, pero era una Venezuela corrupta, era un gobierno que no estaba bien, había malandraje, había demasiados problemas. La corrida bancaria también, ¿te acuerdas? El Sí. problema bancario, todo lo que hubo, el previo, todo el previo genera Chávez, todo el mm, previo genera Hitler, todo el mm, previo genera al chileno actual. ¿Cómo me explicas tú que si tú lees historia, lo que pasa es que si no lees, es más fácil? Pero si tú ujú, eres un poquito culto, un poquito educado, un poquito ir a la universidad y a la escuela, y tú lees la historia, ¿tú me quieres decir en un país donde hubo gobiernos de izquierda, pero malos de frente? No eran malos, malos de frente. Y vuelve a ganar una persona de izquierda con el mismo discurso.
con el mismo discurso, no cambia el discurso. O sea, es como que yo fuera para el baile con el mismo vestido. Sí, Si yo pero voy el a un otro, baile el con el otro mismo era vestido, no de me la aceptan. ultraderecha, ¿no? O sea, yo no seguí mucho selección, pero tengo entendido que el otro candidato era bastante Sí. malo también, De ¿no? extrema derecha, sí. Bueno, Pero ahora, ¿cómo van a hacer con este monstruo enfrente? yo ¿Tú me tengo una quieres hipótesis con explicar? respecto a eso, Ujú. que es que si tú truncas un proceso, ¿sabes? Por Ajá. ejemplo, si no hubiesen asesinado a Allende, o mejor dicho, si Ajá. Allende no se hubiese inmolado, eh, em, Hubiéramos tenido. y ese proceso Ujú. no se hubiese interrumpido y de verdad se hubiesen estrellado como iban a estrellarse, Ajá. Ajá. se habrían vacunado en contra de esas ideas. O al menos hubiesen durado 2 generaciones vacunados contra esas dos ideas. Eso sí, Tres generaciones vacunadas contra esas ahí ideas, sí, ¿no? ahí sí. Entonces, pero claro, me parece que el golpe de Estado, lo que hacen los golpes de Estado es eso, ¿no? Como que no permites que la sociedad termine de explorar lo que estaba explorando, ¿no? Y entonces, de Ujú. la misma manera, como, ¿sabes? Si le hubiesen dado un golpe exitoso a Chávez, Mm, probablemente estarían votando ahorita otra vez Sí, claro. sí. por Maduro, ¿no? Sí, pero Y eso, con más ujú, fervor todavía, con ¿no? más fervor. Es decir, Ujú, ahorita tú dices, y muchísima gente te dice, pero ¿por qué hay gente que apoya al gobierno? ujú, Simple y llanamente porque no cree que la otra opción le dé una mejor vida. No ujú, lo cree. Y ujú, no lo cree no es porque no le da la gana ni porque es bruto. No, 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 no es bruto ni no le da la gana. Es que la historia dice que la derecha no le da mejor vida. Es la misma historia. Es la misma historia, vista de ujú, un lado al otro. Te dice, ¿por qué el comunismo te da la mejor vida? No, el comunismo teórico, yo te podría ser una comunista teórica, claro que sí. Por supuesto, yo quiero que todo el mundo sea igual que yo quiero que todo el mundo tenga plata, yo quiero ujú, que todo el mundo estudie, que todo el mundo venga a la fiesta, dice uno, ¿no? ujú, Pero yo sé que capacidades y habilidades no son todas iguales y que hay que hacer un filtro, hay que hacer filtro para ciertas cosas, ¿ok? Entonces, de repente los filtros se hacen solos, pero eso es si tú lees y sabes. Si tú no lees y no sabes, y te ofrecen algo que emocionalmente te envuelve, y tú no conoces, porque la memoria nuestra es de ayer materialmente. Materialmente de ayer. Sí. Entonces, la memoria nuestra es como la arquitectura en Caracas. Un día tienes una cosa preciosa de la colonia y al día siguiente hay un ramplán que van a poner un centro comercial. Ah, no, 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 eso es una cosa que te da dolor. Bueno, así ujú. es la memoria nuestra. Así es la memoria nuestra. Nosotros somos Mira, caraqueños, así. y otra pregunta que te Ujú, iba a hacer antes de que se nos acabe el tiempo, que ujú. tú trabajas bastante con venezolanos emigrados, que están afuera, que han Sí, migrado. sí. ¿Cuáles son los problemas más difíciles que tú encuentras, que encuentra la gente cuando migra, los venezolanos cuando están al exterior? Hay dos migradores. El migrador que huye y el migrador que escoge. Ok. Son dos distintos. Yo voy aguantando palo, y un día digo, ya está, se acabó, me voy. ¿Qué país es? Estados Unidos, chamo. Esa es la maravilla. Y yo Ujú, voy y yo sé que está Pedrito y Pedrito me va a aceptar 3 meses y te haces todo tu cuento, toda tu película. Pero claro, Pedrito te dice que sí, que te vengas, que esto es facilito. Yo no conozco muchos países para empezar de cero. Pero lo primero que ocurre es que ese que huye cree que va a llegar de gerente X4, no importa que sea el último gerente, a gerente del otro lado. ujú, Así mírame los deditos. No, ujú, eso no ocurre. Tú vas a llegar a peón 4, al peón más abajo. Y ahí tú vas a mostrar que sabes. Y después te echo un cuento de cuando llegué a Inglaterra. Ese es otro, pero me lo recuerda. Ok. Ese es el que huye, ¿verdad? El otro es el que se va, pero no se prepara. Entonces se va con una ilusión de, ese es el país más maravilloso del mundo, todo el mundo compra. Eso es una maravilla. Yo fui, mira, yo he ido varias veces a Miami. Yo fui en el 50, en el 60, en el 70, no importa. Y yo tengo 38 años o 35. Eso no es problema. Y además soy, no sé, médico o lo que sea, ¿ok? Los médicos son un poquito Más menos bobos porque complicado, saben sí. cómo es la cosa con la medicina, pero los Administrador. abogados. Administrador es común. Yo soy administrador, yo sé lo que. Yo soy abogado, me aprendo las leyes rapidito. Chamo, cuando tú veas y dice 35 años, ah, chica, pásame otro currículum ahí, qué fastidio este viejo. Lo pone, y tú dices, viejo, 35 años. ujú, Para empezar de cerito, vas a empezar de cerito. Y de cerito empieza el que tiene 20 y tú tienes ujú. 30 y pico. Entonces no te preparaste para lo que te iba a ocurrir. Mm.
Si tú te preparas para lo que te va a ocurrir, no te gastas todo el dinero los primeros 3 meses, por favor no compren carro, no compren casa, quédense quietos. Quédense quietos y vayan como un estudiante, como que vas de cero, no se vaya toda la familia junta. Ustedes no saben si les va a ir bien o mal. La esperanza es que les va a ir bien y te va a ir bien si eres un buen profesional y tienes el coco para meter. Tercera cosa, baja la cabeza. Venezuela ya no es millonaria. Los venezolanos no somos la crema del mundo. Somos venezolanos, más nada. Entonces, nadie te va a decir a ti, ay, pasa adelante. No, baja la cabeza. Tú ahora tienes que comer como come el de al lado. Yo no como hamburguesas, a mí no me gustan las hamburguesas, nunca me han gustado. Pero si voy para Estados Unidos me tendré que comer las hamburguesas, pues ¿qué voy a hacer? No puedo hacer más nada. Tú me invitas a tu casa y me pones hamburguesas. Ay, qué rica las hamburguesas, sí me gusta. Es que yo no sabía cómo eran las de aquí, porque yo las que comía eran las de Venezuela. Te tienes que clavarte ese número, porque eso es así. Baja la cabeza. Tú no sabes más que los demás. En primer lugar, porque no has vivido en ese espacio. No conoces el espacio, no conoces las costumbres, no conoces... A mí me pasó en Inglaterra una vez, ese otro cuento Eso es lo que distinto. ibas a decir. No, eso no es lo que iba a decir. Entonces, esto lo cuento distinto. Yo un día estaba trabajando y me conocían ya, y yo me vuelto y le ay, pareces idiota. Y yo veo la cara del tipo y era una cara, pero como si yo hubiera dicho la grosería más espantosa del mundo. Y yo me volteo, ¿qué te pasa? A mí no me hables. Y yo, ¿qué le pasó? Pero todo el laboratorio se volteó como diciendo, ¿de dónde salió esta bruta? Y yo, y entonces el jefe mío me dijo, ¿por qué tú le dijiste idiota? Le digo, ¿pero cómo que? ¿Por qué le dije? Porque es idiota. Pero tú no te das cuenta que tiene 3 ratas así, así, así. Eso es idiota. Y me dice, idiota significa retrasado mental. Le digo, ¿what? Y yo soy bilingüe hace rato. Me quedé, perdóname, yo no hallaba dónde meter la cabeza y la cara. Y te había dicho que yo era apreciada en el laboratorio. O sea, yo no era que me trataban mal ni me discriminaban. No, no, no. Fue que yo metí la pata. Entonces, yo no sé nada de ese país, amigo. Yo estoy migrante. Yo estoy brincando de un lado a otro. Donde llego, me quedo calladita. Y como decían en la época mía, usted cuando va a comer en una mesa de una gente que no conoce, no coja el cubierto de primero. Espérese y vea cómo lo coge el señor de la casa o la señora de la casa. Y usted coge ese y después espérese que lo meta en el plato, para que lo meta donde es. Esa era la conducta normal en mi casa. Manuel de Carreño. Manuel de Carreño. Pero si tú vas a otra casa y te sientas como te parece y haces lo que te parece en la mesa, no es divertido. Y si además vas a buscar trabajo y te presentas como yo soy Superman, ustedes son, no sé, Robin será. Mira, eso no camina. Tienes que bajar la cabeza. Y después que tú bajas la cabeza y te dan el trabajo, y no voy a hablar del dinero porque si no tiene que ser una entrevista mucho más larga que esta, pero te dan el trabajo, suponte que te dan el trabajo, usted baja la cabeza, se calla la boca. Y ahora viene el cuento de Inglaterra. Yo había hecho laboratorio en Venezuela. Tú sabes que los venezolanos cuando somos así, yo soy media gafa, o era media gafa, y ahora soy mejor, pero en esa época era bastante boba. Y como yo no había salido de Venezuela a estudiar en la universidad, sino que había hecho otra cosa, cursos divertidos, yo sentía, bueno, a lo mejor deben saber, tú sabes, estos deben ser máximo, el Einstein, pues. Yo llegué, y sí, bueno, este espacio, me dan un espacio que era así, y yo venía a ser segunda en un laboratorio que era así, ¿no? Bueno, ay, está bien, pues aquí estoy, ay, qué chévere. Y veo las mesas y digo, estos tipos como que trabajan, chicos, pero calladita la boca. Y entonces me dicen, usted es la nueva, pero la nueva como... Y además llegó de 20 y pico de años, pero esta mujer, ¿qué es lo que quiere aquí una mujer de 20 y pico de años? No, chicos. Pero tratada, tú sabes, ahí está el mesón, ahí están sus corotos, casi que me los tiraban encima. Y yo decía, ¿pero qué será? Bueno, cállate la boca, Mercedes. Veo y veo, esto no saben quién soy yo. Ese es el cuento. Quédate quieta, Mercedes, ¿quién eres tú? Yo soy profesora, soy hice tal cosa en el laboratorio, ya van a ver quién soy yo. Calladita. Casi que yo decía, yo tengo un guayuco, si me quito la ropa me ven en guayuco, porque era lo único que me faltaba. Era decir, yo soy del país del guayuco. Pero armé un mesón, compadre.
que ni los jefes míos ni los amigos. Era un mesón precioso. Yo lo reconozco sin ninguna modestia, porque lo hice con toda la mala sangre. Normalmente uno no hace eso, uno hace un desastre. Sí. Pero yo lo armé, la de al lado. Dice, ¿y tú pusiste qué? ¿Y por qué tú pones eso así? No facilito, chama. Tú no vas a poner esto. Mira, si tú haces así, agarras esto y agarras esto, eso es fácil. Tú pipetea. Es más rápido. Usted se va a pipeteo uno, pongo uno, pipeteo dos, pongo dos. Pasas 3 días. Ay, sí, es verdad. Y ella puso su cosa. Al día siguiente de que yo terminé mi preciosura y que ya todos estaban viéndome como, epa, llegó el jefe del laboratorio. ¿De quién es este mesón? Dije, si me dice que está malo, le zumbo los corotos encima. Pero yo estaba ya un poco atrasada. Pero yo callaba, decía, cállate, Mercedes, porque te están pagando esta beca te la tienes que sacar el jugo. Mío, doctor. ¿Dónde aprendió usted eso? Dije, ¿le parece que está mal? No, es que está demasiado bueno. Universidad Central de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Yo sabía, esta que está aquí. UCB casi. Modestia, compadre, modestia, más nunca. Una vez un señor me dijo, eso no me olvido, porque además él era amiguito, pero era muy torpe en la relación humana, era un técnico, muy buena gente, que era de no sé dónde demonios era el de, creo que era hindú, creo que fue el hindú o el chino, teníamos un chino y un hindú. Entonces me llama, me dice, Mercedes, ven acá. Digo, sí, dime qué te pasa. Así que tú vienes del país donde hay un ministerio de inteligencia y las mujeres son las más bellas del mundo. Yo me quería morir, pero morir, me decía, Venezuela tiene tantas cosas y me dicen esas dos cosas, no puede ser, yo quería ponerme a llorar. Me decía, bueno, la más bella no, mírame a mí, ya, mírame a mí, yo miraba como diciendo, sí, tú no pareces venezolana, gafa, era casi, impresionante, teníamos el ministerio de la inteligencia y teníamos las mujeres más bellas del mundo, ese era el espectáculo venezolano. Sí. Entonces, claro, Qué loco. cuando tú emigras, baja la cabeza. Cuando tú emigras, tú no eres nadie, pero tú vas a mostrar quién eres. Es como cuando uno es papá o mamá, y que no hable, cállate la boca porque tú no vas a tener un problema. Tú eres mamá cuando tú muestras tu producto. Tú eres papá cuando tú muestras tu producto. Previo a eso, lo que tienes es un bebé que el pobre no puede ni hablar. Sí, o sea, claro. La única manera es hacer. Es hacer. Ve humilde y después haces. Y después que hagas, no seas soberbio. El que sabe tiene una deuda, porque alguien está pagando para que tú estudies, alguien está sembrando papas para que tú estudies y puedas comer. Esa es mi política personal. Me están haciendo hablar muchas cosas personales. Esto no me sirve. Mira, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas que dijiste? ¿Sabes? El que, bueno, obviamente, más allá de la diferencia obvia de que migraron por circunstancias distintas, ¿no? Ajá. Pero a nivel de problemas que se encuentran o de situaciones difíciles que viven. Ok, fíjate. Vamos a hablar un poquito en general de lo que es la migración. El primer problema no, son fases. La primera fase de la migración es este país es una maravilla. Que es Francia, chicos. Tú, mira, aquí hay museos, aquí hay gente tan educada. Eso te dura un tiempito poco corto. Después empieza y dice, bueno, todo está tan bueno. En Venezuela como que era mejor. Yo como que estaba mejor antes, pero no puedo decir eso porque imagínate económicamente. A medida que pasa el tiempo, tú vas idealizando Venezuela y empeorándolo de aquí. Esa es la segunda fase. La tercera fase es cuando tú concilias y dices, ok, siéntate sentado y piensa, ¿te vas a devolver a Venezuela? ¿Vas a vivir aquí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Busca lo bueno de Venezuela, a ver si lo puedes lograr aquí, y busca lo bueno de este país y chúpatelo. Mételo en ti. Compórtate como si fueras de aquí. Porque eso te lo puedes llevar para Venezuela, porque tú sigues siendo venezolano. Pero compórtate, aprende la educación de ellos, aprende la forma de actuar de ellos. Aprende que aquí no se está, tú, mira. Que en Venezuela cada rato nos besamos o nos agarramos y nos decimos cosas, ¿no es cierto? Aquí no. El francés no te está apurruñando. Y esa es su forma. Entonces, aprende todo eso y únelo a Venezuela. Y eso te va a hacer mucho más rico. Pero tú puedes hacer esas 3 fases cuando tú emigras preparado, psicológica y emocionalmente, pero quitar a los separados, vamos a suponer que no te preparas, pero emigras porque lo escogiste. No fue porque el novio se fue, no fue porque la mamá está por allá con otra hija, no. Fue porque a ti te dio
la gana, vulgaris hablando, de irte a ese país. Y lo escogiste, que si pensaste, escogiste ese. No fue que lo único que se te ocurrió fue eso, que ese es otro de los errores. Busque lo que anda buscando. Entonces, esa es una de las cosas que son importantes. Entonces tú tienes que tener muy claro eso. Esa es la primera parte de la migración. ¿Y por qué tú migras? En cambio, cuando tú migras huyendo, tú huyes para volver. Cuando tú migras porque escoges el país, tú migras por si acaso te tienes que quedar. El que migra huyendo de esas cochinadas horrorosas que era Venezuela, que no me gusta, que no sé qué, ¿verdad? Eso tú estás, yo me voy para aquí, me hago unos cuantos reales, y entonces me voy para allá. Cuando esto se pase, que esto se va a caer segurito mañana por la mañana, esto está bien, entonces yo me llevo esos reales, monto mi negocio otra vez y listo. Aunque hayas vendido la casa, el carro y todo, porque eso no tiene nada que ver con las ventas que tú hagas. Eso es emocional, aquí en el coco que tú haces todas esas películas, ¿ok? Son dos posiciones diferentes. Tú no disfrutas el país. Tú eres un migrante amargado, que tiene que pasar esa amargura y esa depresión obligatoriamente. Y existe la depresión por migración. Eso no es nuevo, eso está descrito hace siglos y siglos, ¿ok? La depresión por migración del que huye es mayor que la depresión por migración del que se va al nuevo país. Esa depresión le va a ocurrir por haber idealizado el país, pero al otro le va a ocurrir porque no puede volver. Y estoy hablando de exilio. Cuando la gente habla de exilio, no tiene la menor idea de lo que está hablando. No tiene la más mínima idea. Tiene una idea muy especial, yo me voy a meter en el plan no sé qué cosa, y mañana me voy para el exilio y yo me tomo 4 fotos y la doctora me da un pase. No. Yo soy de la que no da pase para esas cosas. Yo describo lo que hice contigo y bueno, allá tú si eso te sirve o no. Entonces, es complicado. Son dos cosas muy distintas. Las patologías son diferentes, los pensamientos son diferentes, y el que quiere volver empieza a idealizar a Venezuela. Empieza a decir, sí, claro, lo que pasa es que ellos robaban, pero ahora no va a robar a nadie. Adiós, corotos, en Venezuela toda la vida la gente ha robado. ¿Qué nos pasa? O sea, no es justificado, pero no me puedo inventar que porque este señor no nos gustó, los demás son Santa Teresita y el Niño Jesús. No son. ¿Les sirvió la respuesta? Muy bien.